Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola a todos y bienvenidos a otro miércoles de Nido Talks. Vamos a seguir hablando de los diferentes estilos de pedagogías y de metodologías que existen en la educación hoy en día. Y hoy vamos a estar hablando de la pedagogía Waldorf. Para eso invité a Diana Sánchez. Diana es esposa y madre de 3 hijos, es maestra certificada en Lifeways Norteamérica, tiene estudios en Resource for Infant Educators y sobre Childcare en Estados Unidos. También tiene un entrenamiento para maestra Waldorf y entrenamiento de paternidad en el Centro de Paternidad Responsable. Es fundadora y directora de Concuna y tiene experiencia como maestra de maternal y directora de escuelas inspiradas en Waldorf. Y actualmente es directora de Comunidad Educativa El Hilar, que es una escuela Waldorf aquí en la Ciudad de México. Diana, aparte de todo, brinda asesorías, talleres y conferencias para padres, así como seminarios de capacitación y talleres para maestros. Diana, ¿cómo estás? Qué felicidad tenerte aquí. Ay, igualmente, muchísimas gracias por invitarme, Michelle. No, feliz, la verdad. Venir a platicar un ratito. No, me encanta. La verdad que desde que conocí lo que es Waldorf, me tiene impactada y me tiene como enamorada de todo el concepto. Y bueno, si por cualquier cosa no te hago las preguntas indicadas, tú me vas contestando también, porque sí quiero que todo el mundo entienda, ¿no? Ahorita que estamos en agosto, justo lo que estoy haciendo es, estamos platicando un poquito sobre todas las pedagogías, ¿no? Para que los papás tengan una idea como un poco más integral sobre cuál es la mejor metodología para sus hijos, ¿no? Me gustaría empezar platicándonos a grandes rasgos en qué consiste la pedagogía Waldorf. Mira, la pedagogía Waldorf es una pedagogía alternativa, ¿no? En donde se busca el desarrollo del ser humano completo en todos los aspectos. Y justamente la pedagogía Waldorf ve estos 3 aspectos fundamentales que tiene que desarrollar el ser humano. La parte del hacer, ¿no? Del desarrollo, en donde entra la voluntad, ¿no? Toda esta fuerza que tenemos por llevar a cabo lo que nos proponemos. El sentir, que pues es toda la parte emocional, todo nuestro mundo emocional interno, y el pensar, ¿no? Entonces, se dice que es la pedagogía de manos, corazón y cabeza, porque está trabajando los 3 aspectos todo el tiempo, ¿no? Obviamente, dependiendo de la edad, se trabajan más unos o se trabajan más otros, pero es una pedagogía que trabaja esos 3 aspectos fundamentales en toda la práctica, ¿no? Okay. Entonces, dentro de esto, además, en este mismo mundo espiritual y esta parte que tenemos, justo toma esto espiritual, que no muchas pedagogías lo ven, no como algo religioso, sino completamente centrado en esa esencia que tienen las cosas, que tenemos las personas, y cómo conectar con eso que es más, o sea, que trasciende. Entonces eso hace pues una pedagogía muy única. Está padrísimo, sí. Bueno, ahorita vamos a adentrarnos más a toda esta parte como espiritual, pero a ver, ¿quién fundó esta pedagogía? La desarrolló Rudolf Steiner, que es un austriaco que estuvo trabajando mucho en el desarrollo del ser humano, es de estos pensadores, ¿no? Que había en otras épocas, que hizo aportaciones a muchísimas áreas, ¿no? A la agrología, a la arquitectura, a la medicina, y se centró mucho en todo este desarrollo del ser humano, que es a lo que él le llama antroposofía, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es su relación con el mundo? ¿Qué es lo que necesita? Y en base a esto se desarrolló pues esta currícula que es curioso porque justo la primera escuela surgió de que estos seguidores que tenía Rudolf Steiner, esta gente que lo seguía y que estaba estudiando la antroposofía, le decía, ok, eso es lo que necesita un niño de esta edad. ¿Cómo se lo damos? ¿No? O sea, no es lo mismo hablar de esta parte mucho más efímera, ¿no? Que aterrizarlo ya a una currícula concreta. Y entonces de ahí surgió que dijeron, ok, hagamos una escuela en donde llevemos todo esto a la práctica. Sí, me encanta. Oye, ¿y por qué se llama Waldorf?
Pues es que fíjate que la primera escuela surgió en 1919 y justo uno de los seguidores de Steiner tenía una fábrica de cigarros que se llamaba Waldorf Astoria. Okay. Pues por eso es pedagogía Waldorf, porque empezó en la fábrica Waldorf. Qué chistoso, se empezó a hacer la escuela como para los hijos de los trabajadores. Exactamente. Ok, qué interesante. Sí, sí, sí. Oye, me gustaría que nos platicaras un poquito más de esta parte de la antroposofía, o sea, ¿es considerada como, es como un pensamiento filosófico, una religión? O sea, ¿qué es específicamente? Sí, es una ciencia, ¿no? Y justo está más centrado en esta filosofía, ¿no? Es como una filosofía de vida que lleva mucho a un crecimiento personal, ¿no? Entonces acaba siendo, pues sí, justo una filosofía de vida en donde, por supuesto, hay mucha teoría, hay mucho que estudiar. Rudolf Steiner hizo varios libros y muchas conferencias que después se transformaron en libros para que podamos estudiar, ¿no? y adentrarnos en todos estos temas. Pero sobre todo lo que él propone es, a través de eso, ir creando una relación entre nosotros y el mundo espiritual, ¿no? Que sí tengamos un camino espiritual en donde podamos conectarnos con la esencia de las cosas. Sí, pero no habla como tal o sea, no tiene como, ay, ¿cómo te digo? Como una metodología religiosa como tal, la antroposofía. No es una religión, definitivamente no. Y justo la parte pedagógica, lo que toma es esta visión del ser humano que tiene Steiner, ¿no? Porque decía, toda la currícula está centrada en las etapas de desarrollo de los niños, que tienen que ver justo con esta visión antroposófica, ¿no? Entonces, a los niños en ningún momento se les enseña antroposofía, ¿no? Eso es algo que estudian los adultos, que estudian los maestros para saber qué necesita un niño de esta edad, pero no es para nada que se adoctrine de ningún estilo dentro de las escuelas. Sí, es uno de los mitos, ¿no? Que tienen normalmente las escuelas Waldorf de que los niños los adoctrinan desde chicos. Pero no, para nada. Para nada. Okay, qué bueno que nos platicas. Oye, a ver, ahorita que estamos hablando ya de la pedagogía como tal, ¿cómo ve el aprendizaje del niño? Sé que es un poco diferente a como lo ve la escuela tradicional o la escuela como muy convencional. Sí, mira, creo que justo ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque el aprendizaje, o sea, el conocimiento tiene valor no en sí mismo, ¿no? O sea, las capitales del mundo no tienen valor en sí mismas, y menos en esta época en la que en Internet podemos encontrar toda la información que queramos, ¿no? El valor está en la relación que los niños crean con ese conocimiento. Entonces, ¿cómo se vinculan con el conocimiento? ¿Cómo lo hacen suyo? ¿Y cómo les resulta útil? Es parte fundamental del aprendizaje. Los niños necesitan aprender cosas que les sean útiles en su vida cotidiana. Entonces, ahí, pues mucho del trabajo de los maestros es ver qué necesitan los niños de esa edad y cómo se los presentamos de forma que resulte útil, ¿no? O sea, ahí... Sí. No, o sea, como que a los niños, o sea, de una forma, no sé, creativa, que a los niños les dé curiosidad y lo quieran aprender, o ¿a qué te refieres con que lo vean útil? O sea, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de unidades de medida. Entonces, puede presentarse como se hace normalmente, pues esto es 1 metro, esto es 1 centímetro, esto es 1 milímetro, aquí está tu regla y ponte a medir todo lo que hay a tu alrededor y lleva tu registro en el libro, ¿no? Eso para el niño es un conocimiento pues muy lejano, porque realmente al niño no le importa si mide 5 o 10 centímetros, es lo de menos, no me sirve para nada saber cuánto mide. Sí. Entonces aquí lo vemos completamente desde otro lugar. Empezamos viendo que pues tenemos esta mesa en el comedor, ¿no? en el comedor de la escuela, y necesitamos ponerle un mantel. ¿De qué tamaño tiene que ser el mantel? ¿No? ¿De qué tamaño compramos la tela? Y entonces los niños empiezan a ver pues cómo miden la mesa y cómo de qué tamaño tiene que ser, pues empiezan a medirla con sus manos, con sus pies, se acuestan, ¿no? Y empiezan a darse cuenta que pues si la mido yo con mis manos, pues a lo mejor mide 8 manos, pero si la mide Juan, mide 6, y si la mide María, mide 12. Entonces empiezan a ponerse de acuerdo que pues no, sean las manos de la maestra para que siempre sea la misma medida. Perfecto. Pero ahora, ¿cómo le decimos a la costurera que va a coser el mantel que mide 12 manos de la maestra si no conoce a la maestra, ¿no?
Entonces, cuando la maestra por fin les des cuenta que hay una unidad de medida que todo mundo conoce, que todo mundo sabe, que es exacta, que no hay cambios, pero a los niños resulta muy emocionante adentrarse en ese mundo, en ese lenguaje nuevo que no conocían, que los conecta con el mundo que está afuera, ¿no? Entonces, es una forma muy distinta de acercarte a lo útil que es saber las unidades de medida. Sí, está cañón. Oye, ¿y eventualmente usan regla o no? Sí, sí, eventualmente. Y sí miden todo lo que hay a su alrededor después, ¿no? O sea, justamente mucho tiene que ver con el inicio, cómo nos acercamos al conocimiento, cómo lo hacemos nuestro, y después vamos a llegar a lo que hay que llegar, no sé, por ejemplo, las tablas, pues hay que aprendernos las de memoria porque es súper útil saberte las tablas de multiplicar de memoria, ¿no? No se trata de que no te las aprendas. La cosa es que antes de llegar a aprendérnoslas hay todo un proceso de entender para qué sirven y de entender cómo nos relacionamos con las multiplicaciones. No, suena increíble. La verdad es que sí, o sea, es una forma de aprender riquísima, que justo despierta mucho en los niños las ganas de saber, de seguir aprendiendo, ¿no? Un gozo por aprender que ojalá nos dure toda la vida. Claro, oye, y los niños son curiosos por naturaleza, entonces de ellos de entrada siempre están, ¿no? Queriendo saber más, investigar y explorar y... Sí, y justamente cuando involucramos todo esto, ¿no? Porque estamos involucrando no nada más esa curiosidad intelectual que los niños tienen, sino también una curiosidad física, unas ganas de hacer, unas emociones, ¿no? Porque todo lo que hacemos, pues despierta una emoción y trae a la memoria un recuerdo emocional, ¿no? Y entonces me acuerdo de las unidades de medida y están ligados a cómo nos acostábamos para medir y cómo estábamos jugando, y se queda eso junto con el aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que es el arte, los cuentos, las narraciones, el movimiento y la experimentación, ¿no? La exploración, todo forma parte del aprendizaje. Está padrísimo, está padrísimo. Oye, a ver, están muy enfocados esta pedagogía en toda la parte como del desarrollo del niño, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo ve Waldorf, la pedagogía en general? O sea, Rudolf Steiner y lo que plantea es que la vida se desarrolla como en septenios. Uh-huh. Cada 7 años hay un gran cambio en nosotros, un cambio en cómo nos vemos a nosotros mismos, en cómo nos relacionamos con el mundo, en lo que necesitamos del mundo, en cómo interactuamos, ¿no? Entonces, justo pues toda la parte del desarrollo de los niños está dentro de estos 7 años, ¿no? Entonces, los primeros 7 años, que sería la etapa de jardín de infancia, es una etapa en la que el niño está mucho en el hacer, ¿no? Y digo yo, cualquiera que tiene hijos chiquitos, ve que los niños necesitan hacer, no se pueden estar quietos un momento. Uh-huh. Y pueden ayudarte a poner la mesa y van tenedor por tenedor 200 veces y no se cansan, ¿no? O sea, es una necesidad de hacer constante. Entonces, justo lo que necesita el niño es que todo lo que le demos entre primero a través del hacer. Después, el segundo septenio, que sería de los 7 a los 14, el niño en lo que más está es en el sentir. Entonces, las emociones están a flor de piel, todo lo emociona o lo entristece o lo enfurece, ¿no? Entonces, justo por eso todo lo que es narraciones y arte está muy inmerso en la forma de aprendizaje de la primaria y la secundaria, porque los niños justo se conectan con lo que están sintiendo y le cuentas una historia y la viven de forma realmente intensa, ¿no? Entonces, igual todo lo que hacemos está ligado a primero que sientan, qué va a hacer sentir al niño esto, qué es lo que le va a despertar. Y en base a eso vamos a hacer y vamos a pensar, ¿no? No se trata que dejemos de lado lo otro, pero a partir de dónde llegamos al niño. Y ya de los 14 a los 21, entonces el niño está más centrado en el pensar. Obviamente dentro de estos 7 años, pues hay un cambio enorme, no es lo mismo un niño de 7 años que un niño de 14, ¿no? Claro. Bueno, dentro de esa estructura que van cambiando y van cada vez pensando, por ejemplo, sintiendo más parecido como lo podemos visualizar nosotros como adultos, están dentro de este mismo bloque del sentir, del pensar o del hacer. No, se me hace padrísimo, está increíble toda esta como teoría un poco de lo que habla, ¿no? No, está increíble, realmente hace mucho sentido, ¿no? O sea, observamos a los niños y de hecho tiene, pues yo creo que los últimos 15 años siendo una de las pedagogías con más crecimiento a nivel mundial.
Y mucho tiene que ver con que se han descubierto cada vez más estudios y cada vez más esta parte científica, medible que nos gusta tanto a los adultos, en donde se comprueba que esta forma de enseñanza, que esta forma de ver al niño es la correcta, ¿no? Entonces, por eso, pues acaba haciendo mucho sentido, no solo con lo que decía Steiner por confianza en él, sino por toda la evidencia que tenemos alrededor. Sí, 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 eso está increíble. Y un poco, yo creo que algo que se está viendo más y más es como toda esta parte de regresar a nuestras raíces, ¿no? De regresar como a lo que éramos, ¿no? O sea, a los juguetes más sencillos, a no usar tanto la tecnología, a que el niño explore y descubra su propio aprendizaje, ¿no? Un poco como back to basics. Y siento que es algo que sí estamos viendo hoy en día con todas las recomendaciones que todo mundo da, ¿no? Sí, es que de repente nos entró una prisa loca porque los niños pues se volvieran adultos muy chiquitos, ¿no? Y por enseñarles cada vez más y porque consideran hacer cada vez cosas más complejas y pues estamos viendo todo lo que perdimos en el camino por esa prisa, ¿no? Claro. Por regresar a la esencia de qué necesitan realmente los niños y también los adultos, ¿no? O sea, Claro. yo creo mucho de este año de pandemia nos ha llevado a qué es lo que realmente necesitamos y de qué nos estábamos llenando. Y de qué es lo importante, ¿no? Sí, sí. Está cañón. A ver, bueno, platícanos cómo se ve físicamente una escuela Waldorf, porque es que es muy curioso, porque sí es algo completamente diferente a una escuela tradicional. Yo que conozco el Hilar, es como, ¿cómo? ¿Qué? ¿Esto es? O sea, no, o sea, platícanos un poquito cómo es el espacio, cómo son los salones, cómo es la escuela como tal, o las escuelas en general Waldorf. Digo, obviamente cada escuela tiene su propio sello, ¿no? Pero, por Ujú. ejemplo, los salones de jardín de niños yo creo que es de las cosas más diferentes que hay junto con otras escuelas, porque son salones muy pensados en, por un lado, acoger al niño. Entonces, normalmente las paredes son en tonos rosados, tienen telas en el techo que lo haga más acogedor, tienen muchos caballetes, toda la currícula de jardín de niños está centrada en fomentar el juego del niño. Entonces, lo que hay alrededor son muchos objetos para el juego, todos de materiales naturales, entonces hay cosas de tela, de madera, de lana, muchos animales tejidos, o sea, como ese tipo de cosas justo muy sencillas, ¿no? Porque los juguetes lo que queremos es que despierten la creatividad del niño, despierten la fantasía del niño y sea él el que le ponga toda esa magia al juego. Entonces, si el juguete ya de por sí es un juguete muy elaborado, pues le pone poca magia al niño, ¿no? Entonces, todos los juguetes en una escuela Waldorf son muy sencillos, incluso cosas que no son juguetes, ¿no? Piñas, piedras, pedazos de madera, ¿no? O sea, cosas muy, muy sencillas que realmente tienen todo el mundo de posibilidades para que el niño juegue. Que tienen Este, una parte artística, entonces tienen mesas en donde pueden estar, igual como se fomenta mucho la parte sensorial, pues todas las mesas son de madera, ¿no? Tiene un aspecto que dista mucho de lo que tenemos en mente como un salón de clases. Sí, no hay colores, no hay abecedarios, no hay cosas ya. O sea, el otro día estaba leyendo que entre más hace un juguete, menos hace la imaginación del niño, ¿no? Ah. Ese es un pensamiento Waldorf, ¿no? Sí, digo, no solo Waldorf, también muchas otras corrientes que justo toman la importancia del juego en sí, hablan de pues cómo el juego tiene que venir del niño. Si el juego viene del juguete, pues ya dejó de tener toda la riqueza que tenía. Sí, 100%, 100%. Oye, ¿y hay alguna razón por las piedras, los palos, las piñas, o sea, por involucrar la naturaleza? Sí, o sea, la naturaleza es un punto importantísimo en la pedagogía, ¿no? Ok. Obviamente, pues cada escuela dependerá de las posibilidades que tiene. Nosotros en el Hilar tenemos la suerte de tener mucha naturaleza alrededor, Un tanto bosque fuera enorme. como dentro, ¿no? Sí, exacto. Los niños pueden realmente estar inmersos en la naturaleza, pero bueno, no todas las escuelas Waldorf tienen esa posibilidad. Algunas están en una zona más de ciudad, en donde pues hay que ver cómo llevar la naturaleza, los huertos en cajones, en azoteas verdes, pues acaban siendo una opción, y justo traer la naturaleza al salón, ¿no? Acaba siendo una forma de que los niños se conecten también con la época, con lo que está pasando afuera, con las estaciones, de traer esos elementos que vamos encontrando en el bosque. Pero además de eso,
son elementos que tienen una posibilidad inmensa de juego, ¿no? O sea, una piña puede ser un animal, puede ser un coche, puede ser un avión, puede ser un teléfono, puede ser millones de cosas, ¿no? Y a los niños de verdad se les ocurren alternativas completamente variadas que no tiene un juguete que está pensado, por más que sean, no sé, bloques para armar. Pues ya es un bloque pensado en armar, que tiene una figura definida, que tiene muchas características que ya el niño no puede deshacerse de ellas. Claro. Entonces, esos elementos de la naturaleza nos brindan pues mucha creatividad, que es de las cosas que más se quiere desarrollar en los niños. Claro, claro. Digo, yo te escucho y digo, bueno, ok, me puedo imaginar que sería una pedagogía que funciona muy bien en el jardín de niños, ¿no? En estos primeros 7 años, que es un poco preescolar. ¿Cómo lo llevan a cabo ya un poquito más grandes, primaria y secundaria? Sí, digo, esta parte de juego libre que es tan importante en el jardín, pues se va quedando de lado conforme los niños van creciendo, porque también pues su tipo de juego va cambiando y sus necesidades van siendo distintas. Y entonces más bien las clases se van volviendo clases muy lúdicas, ¿no? Con toda esta parte que decíamos del movimiento, de las historias, de las narraciones. Entonces, por ejemplo, imagínate, les vamos a enseñar las letras, ¿no? Que es una de las cosas que enseñamos en primero de primaria. Pues vamos a partir de una historia. Entonces la maestra les cuenta una historia de un mapache que está subiendo una montaña porque hasta arriba de la montaña hay un manzano que tiene muchas manzanas que quiere darle a sus mapaches, ¿no? Entonces la mamá mapache va caminando y pues ahí les va contando toda la historia de lo que sucede. Dibuja la historia en el pizarrón y los niños la dibujan, o sea, la escuchan, la van dibujando y después al final esa montaña se convierte en una M, que es la M de montaña, de mamá, de mapache, de manzano, ¿no? Entonces, pues acaba siendo pues un aprendizaje muy abstracto de cómo es la M, pero que ya está ligada al dibujo que hice, a la historia que me contaron, a las emociones que me despertó. Y vamos después entonces a trazar la M en el cuaderno y luego en la espalda de mi compañero y luego en una tabla de arena y luego en un dibujo gigante en el patio, ¿no? Y vamos a realmente vivir la M, ¿no? Y cómo suena y cómo se siente en el cuerpo cuando suena la M. Y después la vamos a escribir pues, todas las veces que sean necesarias, ¿no? Pero esta forma de acercarlo, que acaba siendo pues una especie de juego con los niños, ¿no? Acaba siendo muy lúdico, pero con un objetivo ya académico mucho más específico que lo que teníamos en jardín, ¿no? Incluso, por ejemplo, en secundaria, vamos a ver, no sé, poleas. Pues vamos a empezar desde que pues ellos hagan su propia polea, vean cómo puedo levantar a mi compañero, cómo lo amarro y cómo la polea me ayuda, ¿no? Pues toda esta parte vivencial que después vamos a sacar todas las conclusiones científicas al respecto, ¿no? No quiere decir que no lleguemos a esa parte y que no acabemos haciendo fórmulas, que no acabemos haciendo ese aprendizaje más tradicional, pero después de haberlo vivido, después de haberlo explorado, después de haberlo realmente hecho nuestro. No, o sea, por favor, puedo regresar a preescolar y me enseñan así, o sea, ¡qué delicia! O sea, estoy impactada porque sí, qué manera de hacer tuyo el aprendizaje y de estar emocionada de ir no, en vez de estar copiando planas de la M, estás haciendo algo completamente diferente. Sí, completamente. Y por ejemplo, justo este año, aún en línea, tuvimos a los niños de octavos, de segundo de secundaria, que estaban viendo anatomía, ¿no? Y pues así, aún en línea, pues haciendo los dibujos de cómo se ven los huesos, de cómo están los músculos ahí unidos. Y ves los cuadernos de los niños y es otra cosa, porque justo el arte está muy mezclada con el aprendizaje. Entonces, el poder dibujar los huesos, aunque no te queden perfectos, el simple hecho de haber tenido que ver cuántas costillas tenemos y cómo está la pelvis, pues ya está ahí todo un aprendizaje académico que no se siente de la misma manera, ¿no? O sea, no es ese conocimiento académico pesado, cansado de aprender, sino pues mucho más ligero que acaba conectándonos con un disfrute muy diferente. No, está padrísimo. Oye, a ver, platícame un poquito de los docentes, de los profesores. ¿Necesitas alguna, o sea, primero que nada, cuál es su papel dentro o sea, cómo ve Waldorf al maestro? ¿Es una guía? ¿Es un maestro?
O sea, definitivamente es un maestro, Ujú. que es el que tiene la autoridad, ¿no? Ese es un tema súper importante. La autoridad la tiene el maestro. Se habla mucho en Baldor de que es una autoridad bien amada, porque pues sí se busca esa cercanía emocional con los niños, pero sin perder para nada ese lugar que tiene el maestro, ¿no? Los maestros preparan la clase y los niños van a seguir lo que toca hacer en el día, de acuerdo a lo que diga el maestro, desde jardín de niños hasta secundaria, bueno, hasta prepa. Eh, el maestro es el que sabe qué es lo que toca hacer, ¿no? O sea, los niños pueden tener mucha libertad en muchas cosas, pero siempre dentro de los límites muy claros que marca el maestro. Y el maestro va a preparar las clases, o sea, por ejemplo, en todo lo que es primaria y secundaria, bueno, y prepa, son clases frontales, o sea, no es como por ejemplo es en Montessori, en donde van por un material y trabaja cada niño de forma individual con su material. Aquí no, aquí el maestro presenta la clase y trabaja todos juntos, propone la actividad que vamos a hacer. Entonces realmente el maestro está dando la clase, lo que pasa es que le está dando de una forma muy distinta como estamos acostumbrados, pero están los niños siguiendo al maestro, ¿no? Igual en el preescolar, o sea, toca cocinar porque pues, vamos a tomar el lunch y pues, toca cocinar, ¿no? Tenemos todos que involucrarnos en preparar la sopa de verduras. Eso es lo que toca hacer. A lo mejor hoy tengo más ganas de cortar zanahorias que mañana, pero pues igual mañana si queremos lunch, pues hay que prepararla. Claro. Claro, claro. Oye, dime una cosa, ¿y para ser un maestro Waldorf necesitas alguna formación en específico? Sí, sí, hay varias formaciones, digo, en diferentes lugares del mundo y aquí en México también hay varias formaciones. La más conocida es una formación que se da en Cuernavaca, en una escuela Waldorf de Cuernavaca, y son 5 años de estudio, ¿no? Para formarte como maestro Waldorf. Sí, 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 es un trabajal, ¿no? Es que aparte tienes que desaprender todo lo que ya sabías y volver a aprender, ¿no? Sí, sí. Y justamente o sea, el maestro es parte fundamental de la pedagogía, ¿no? O sea, todo lo que queremos trabajar con los niños, pues se va a lograr o no de acuerdo a que el maestro lo pueda transmitir. Y decía Rudolf Steiner que los maestros no enseñan por lo que saben, sino por lo que son. Entonces, mucho de la preparación como maestra tiene que ver con un crecimiento personal. Entonces, tú quieres que los niños sean artísticos, pues tienes que trabajar tu parte artística y tienes que aprender a tocar la flauta y aprender a cantar y aprender a dibujar, porque pues es lo que vas a enseñar, no hay forma de que sea de otra manera, ¿no? 100%. Entonces, sí es un trabajo interno muy fuerte el convertirte en maestro Waldorf. No, 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 y 5 años de estudios o sea, es mucha vocación, ¿no? Sí, sí, sí. El saber qué es lo que quieres. Sí, hay también obviamente muchísimos cursos de que hablan de un tema o del otro, de cómo vemos las matemáticas o de cómo se da el arte en los chiquitos. Y normalmente lo que sucede es que los maestros van tomando la formación completa y a la par tomando muchas herramientas prácticas para ir empezando a trabajar con los niños, que además la práctica de poder llevar ya con los niños toda esta teoría, pues es lo que acaba dándole vida. 100%. Oye, el vínculo entre maestros y alumnos es muy importante, ¿verdad? Es fundamental, es fundamental. Justamente el poder hasta saber qué es lo que va a emocionar a mis niños, pues tiene que ver con conocerlos, con estar vinculado con ellos, con entenderlos. El que los niños nos quieran seguir y quieran obedecer al maestro, pues tiene que ver con el vínculo que tenemos con ellos, ¿no? Claro. Entonces se trabaja mucho el vínculo. Justo es una de las cosas muy distintas en la pedagogía Waldorf, que el maestro que toma el grupo en primero de primaria lo acompaña idealmente hasta octavo y si no, por lo menos hasta sexto. ¿Qué? ¿6 años con el mismo grupo, con la misma maestra? Así es. Sí. Wow. A ver, me suena muy lógico, porque pues sí. Pero qué Sí, cañón que la maestra de primero de primaria tenga que saber todo hasta secundaria. sí, sí. Por eso digo, es muchísimo trabajo del maestro y o sea, hay mucho trabajo en ese vincularnos con los alumnos, ¿no? O sea, los maestros están muy conscientes que van a tener un impacto en la vida de estos niños, ¿no? Es ese maestro que tuviste un año, ya no volviste a ver y no importa,
Es un maestro que va a formar parte de tu vida 6 años, 8, ¿no? Y no solo de los niños, también de las familias, o sea, se vuelven parte fundamental de la familia, los maestros. Está padrísimo. Entonces, se trabaja mucho el vínculo, ¿no? O sea, este niño que me está costando trabajo, pues, ¿cómo lo retomamos? ¿Cómo que tengo que hacer para que tener con él un vínculo sano que me permita tener estos 6 años o los que sean realmente acompañándolo? No, sí está padrísimo. Y sí, a ver, el vínculo, digo, yo soy fan de todos los temas del apego y del vínculo y así, pero sí es bien importante, porque sí las personas que pasan un tercio de su día en la escuela, Sí, sí sí, necesitan tener vínculo y no se hace el vínculo también tan fácil en pocos meses, sí necesitan un tiempo. sí, no es lo mismo tener un niño que te está costando trabajo y que dices, bueno, pues ahí lo voy sobrellevando unos meses más y luego hay alguien más que se haga cargo. Sabes que si no lo trabajas hoy, lo vas a pagar también mañana, ¿no? Y si no tienes una buena relación con él hoy, pues le vas a hacer un daño al niño por todo el tiempo que va a estar contigo. Entonces, sí hay muchísima conciencia de los maestros en ese trabajo. Está padrísimo. Oye, a ver, platícame un poquito. El plan de estudios en una escuela Waldorf es como el tradicional de que tienen muchas materias, bueno, yo tengo entendido que tienen como por bloques de meses van viendo diferentes materias, ¿no? Exacto, o sea, se ven varias materias, no son exactamente las mismas que menciona la SEP, pero muy parecidas, ¿no? Pero se trabaja por bloques, que justo en la práctica es muy diferente. ¿No? Lo que estamos acostumbrados es que los niños tienen una hora diaria de matemáticas, una hora diaria de español, una hora diaria de ciencias naturales, ¿no? Y entonces, pues todo el año están viendo todas las materias. En la currícula Waldorf se trabaja por épocas, entonces este mes o 3 semanas, 4, nos vamos a enfocar en matemáticas y todo es matemáticas, ¿no? Entonces nos permite realmente profundizar en las matemáticas y justo por eso nos da tiempo de, bueno, vamos ahora a brincar las tablas y vamos a hacer estrellas con las tablas de multiplicar y vamos a hacer, no sé, toda esta parte vivencial, porque todo nuestro día está girando en torno a las matemáticas. Después de esa época, de esas 3 o 4 semanas, las matemáticas se van a dormir. Y entonces vamos a ver español y nos vamos a meter de lleno en español. Al final, cuando me vuelve a tocar la época de matemáticas, hay de hecho todo un esfuerzo que tengo que hacer para recordar que estábamos viendo, para acordarme que, ok, estábamos viendo las tablas de multiplicar y eso cómo era y cómo no. Y todo ese trabajo de volver a traer a la conciencia el aprendizaje ayuda muchísimo a que el aprendizaje se integre. Entonces, digo, hay ciertas cosas, como por ejemplo, específicamente las matemáticas, en muchas escuelas, en la parte de inicio, todas las clases empiezan con una parte rítmica, en donde hacemos ritmos, hacemos canciones, hacemos movimiento con los niños, y muchas veces las matemáticas siempre están presentes un ratito en esa parte, y bueno, el español pues está presente en lo que hagamos, ¿no? Pero no está la atención centrada per se en esas materias, sino pues a lo mejor ahorita toca conocimiento del medio y estamos aprendiendo de la tierra, de las plantas, de la ecología y 3 semanas después él se va a dormir y empezamos con otra cosa, ¿no? Entonces sí es una forma muy distinta que nos permite profundizar mucho en la materia en el momento en el que estamos y después hacer todo este esfuerzo de dejar dormir el conocimiento, que es una cosa que muchas veces no le damos suficiente valor. Pero ese poder dejar dormir esto que ya sé y hasta esa parte como subconsciente la está integrando, la está asimilando y después volverlo a traer a la conciencia, lo traemos a la conciencia 3 pasos adelante. Está buenísimo, buenísimo. Oye, estaba haciendo todo el estudio ¿no? para preparando esta entrevista y escuché una palabra que me gustaría que nos platicaras un poquito, que es la euritmia. Ajá. La euritmia es la palabra en movimiento. Entonces, hay euritmia pedagógica, hay euritmia terapéutica, hay euritmia artística, pero lo que hace es eso, cómo movemos con nuestro cuerpo la palabra. Entonces, por ejemplo, se puede decir un verso, en la euritmia artística se dice un verso y pues al mismo tiempo que hablamos lo vamos moviendo y después se queda únicamente el movimiento que transmite la esencia de la palabra.
¿no? Entonces, con los niños en la escuela, en muchas de las escuelas se da esta clase de euritmia. Y entonces lo que hacen los niños es este trabajo mucho más emocional a través de mover el cuerpo con la palabra. Entonces es una especie como de baile, ¿no? En el que nos estamos moviendo, en el que se trabaja con bastones, se trabaja con el cuerpo, muchas veces acompañado por piano. Y los niños están trabajando toda esta parte emocional a través de moverse con toda esta dinámica, ¿no? Entonces, es algo que pues solo se ve en el mundo antroposófico Waldorf, ¿no? Si, no, pero que realmente a los niños los conecta mucho, ¿no? Con eso que estoy sintiendo y que no puedo poner en palabras, justamente. Se me hace padrísimo. Oye, he escuchado mucho que estás mencionando el movimiento del cuerpo, toda la parte artística, toda la parte, por ejemplo, de canto. ¿Por qué es tan importante toda esta expresión artística en Waldorf? Pues por muchísimas razones, ¿no? Realmente forma parte del ser humano, ¿no? O sea, somos la única especie que podemos expresar nuestro mundo interno a través del arte, ¿no? Y pues tristemente habemos millones de adultos que no aprendimos ese lenguaje, que no lo tenemos a nuestra disposición, ¿no? Y es una gran pérdida, ¿no? Porque este poder escribir y escribir bien un cuento, una historia, un poema y poder realmente expresar lo que siento a través de eso, o hacer un dibujo, o hacer un tejido, ¿no? Que en donde estoy realmente conectándome con el hacer, ¿no? Está trabajando por un lado lo emocional, por otro lado lo cognitivo, ¿no? Cada vez que movemos los dedos, cada vez que creamos algo, están creando conexiones neuronales en el cerebro. Y esas conexiones, entre más variadas son, más plasticidad le están dando al cerebro. Entonces, ok, a lo mejor el niño está aprendiendo a tejer, pero con ese movimiento que está aprendiendo, además de la relajación que da el movimiento repetitivo, además de todo este trabajo emocional, está generando una flexibilidad de pensamiento, que es lo que nos da la creatividad, ¿no? Entonces, sí, estamos trabajando todos los aspectos del ser humano a través del desarrollo de los diferentes aspectos artísticos. Y para los niños, además, al estar siendo parte del día, siendo parte del aprendizaje, los ayuda a ver que tienen diferentes habilidades y que todas son igual de importantes, ¿no? Ese poder valorar cada una de las cosas que hacemos. Y a lo mejor un niño canta increíble, canta hermoso, y otro toca el instrumento, y otro teje, y otro es buenísimo para matemáticas. Y cada uno tiene algo distinto que aportar, y es igual de valioso, igual de útil. Y me da la posibilidad de verme de forma objetiva, de ver todas esas habilidades que tengo y valorarlas. Mucho de lo que pasa en la escuela tradicional es que pues a los niños que la parte académica no se les facilita per se, sienten que no tienen nada que ofrecer. Uh-huh. Pues poder ver todo eso que tengo que ofrecer, a lo mejor igual soy buenísima para matemáticas, pero además puedo hacer toda esta parte del movimiento y soy buenísimo trepando árboles. Es otra cosa que forma parte de mí y de la que estoy orgulloso. Claro, y que en la escuela tradicional no te lo aplauden o no te lo valoran como tal. Exacto, y normalmente toda esta parte artística en las escuelas acaba siendo, pues en muchos casos, clases de relleno. Ajá. Sí, tristemente. Y en el mejor de los casos, pues un plus extra, pero no se compara con todo el peso que tiene el académico, ¿no? Sí, y aquí pues lo vemos como parte integral del ser humano, no se puede separar, ¿no? Entonces, por eso en clase principal de matemáticas vamos a hacer las estrellas y las vamos a dibujar, y en geografía vamos a dibujar los mapas, y o sea, toda esta parte artística está inmersa dentro del aprendizaje académico. No, me fascina. Oye, platícanos qué opina Waldorf de la tecnología. Pues mira, ese es todo un tema. Sí, ya sé, por eso te quería preguntar. Sí. O sea, el ser humano no necesita la tecnología para el desarrollo, ¿no? Entre más pequeños son, más dañinos acaba siendo esta relación con la tecnología en la que dejamos de hacer, ¿no? Por supuesto hay muchas posturas en torno a la tecnología.
en ninguna de ellas la tecnología es algo positivo para el desarrollo del niño. Y una de las grandes cosas en las que afecta es el tiempo que le quita a los niños de las cosas que sí necesitan hacer, ¿no? Yo lo platico mucho con los papás, más allá de que este programa, por supuesto, le está enseñando cosas que no necesariamente es lo que yo quisiera que el niño estuviera aprendiendo, que está integrando un estímulo visual que muchas veces acaba limitando la fantasía de los niños, su capacidad de imaginar, y entonces pues ya solo puedo jugar a repetir la película que vi, el juego que vi, pero además me está haciendo estar en este lugar pasivo, receptor nada más. Y entonces, en muchos casos acaba convirtiéndose en algo adictivo, en el que en vez de que el niño esté aprendiendo a través de hacer, está sentado recibiendo, y pues estamos justo llevando el proceso contrario a lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, el tiempo que pasan los niños sentados en la tecnología, pues se lo estamos quitando a cosas que realmente los ayudan a madurar, que es lo que estamos buscando. Entonces, de entrada, pues no se usa la tecnología para nada académico, ¿no? Que esa creo que es una gran diferencia con las escuelas, y sobre todo ahora que cada vez más chiquitos les estamos poniendo tablets y les estamos metiendo toda esta parte online, que no quiere decir que, o sea, no queremos satanizar la tecnología, ¿no? La tecnología tiene muchísimas cosas positivas, y para los niños también eventualmente, y de hecho en muchas de las escuelas justo a partir de la secundaria empieza a incorporarse poco a poco la computación y ya la tecnología, pero para llegar a eso, como cualquier otra herramienta, primero hay que saber hacer las cosas, ¿no? O sea, si tú quieres aprender, o sea, usar la calculadora, está buenísimo, pero primero aprende a multiplicar, ¿no? Ya después usa la calculadora y facilítate la vida, pero no se trata de no aprendas a multiplicar porque existen calculadoras. Igual aquí, o sea, hacer una investigación. Perfecto, algún día métete a Google, investiga a través de todas las plataformas, de toda la información que hay en Internet, pero primero aprende a buscar en libros, aprende a hacer resumen, aprende a parafrasear antes de hacer copy-paste. Claro, claro. Entonces, todo este proceso, que también está en lo social, no nada más en lo académico, o sea, primero aprende a socializar con los demás, a leer la expresión del otro, a ver qué cara pone cuando le digo esto, a saber leer la intención del otro, antes de aprender a chatear y a tener relaciones por chat, que de por sí tienden a malos entendidos, ya, ¿no? Pero necesito saber relacionarme con los demás. Entonces, la tecnología va a llegar, pero hay que esperar a que el niño haya madurado y haya podido aprender toda esta vivencia auténtica antes de empezar a vivir a través de la tecnología. No, me fascina, la verdad me suena muy lógico, y en todo está, no sé, a mí Baldor me suena como esta parte, como regresar a nuestras raíces, y siento que sí es muy importante. Tú te quedas en una tableta y todo no es muy estimulante, y entonces pierdes un poco como tu imaginación, tu creatividad, que eso Baldor lo valora mucho. Muchísimo. Y además, o sea, por ejemplo, nos pasa mucho, ¿no? Que nos dicen, no, pues es que solo ve programas de National Geographic y de naturaleza. Sí, o sea, entiendo que está mejor a que vea quién sabe qué otras cosas, pero esa naturaleza que está viendo tampoco es la naturaleza real que está afuera, ¿no? O sea, ese poder ver a las hormigas gigantescas, cómo mueven las pinzas, no es lo que tú vas a ver si sales a observar las hormigas, ¿no? Y lo que necesitamos es salir a observar las hormigas, verlas, ver cómo se mueven, ver mi relación con ellas, ¿no? Antes, o sea, de ver si tiene o no tiene pinzas. Eso todavía no es importante para el niño pequeño, ¿no? Entonces, o sea, esta vivencia natural de las cosas es lo que va a hacer madurar al niño, es lo que va a hacer que realmente termine de integrar todo lo que está a su alrededor, que entienda cómo funciona el mundo. De hecho, muchas veces estos programas naturales acaban haciendo que los niños les espante mucho la naturaleza, porque pues, hasta las hormigas se ven súper amenazantes. 100%. Oye, hablando de este tema, ¿por qué en Waldorf es tan importante toda esta fantasía y los cuentos? Sé que los cuentos y la narrativa lo comentaste varias veces durante el episodio. ¿Por qué son tan importantes? Pues es que justamente los cuentos tienen, por un lado, toda esta posibilidad de imaginar, ¿no?
la imaginación es algo que se desarrolla mucho en Waldorf, que se le da mucho peso a la fantasía, esa capacidad de imaginar, que se va desarrollando desde que somos chiquitos y los primeros 7 años la vemos mucho en el juego de los niños, cómo inventan juegos, historias increíbles, ¿no? Pero que después se va a asociar al aprendizaje, ¿no? O sea, tú cuando estás leyendo necesitas imaginarte lo que está leyendo. Si yo estoy leyendo que había un niño que corría como el viento, me tengo que imaginar a ese niño corriendo como el viento. Si no me lo imagino, entonces mi mente empieza a pensar en otra cosa. Y digo, todos hemos leído pensando en otra cosa y pues pasas y pasas hojas y nada de comprensión, ¿no? Y justo es uno de los temas más importantes ahorita, trabajar con los niños en general, que tienen mucha velocidad de lectura porque se le ha dado mucho peso a la velocidad y muy bajo nivel de comprensión. Uh-huh. Y no solo en la lectura, si la maestra nos está contando una historia de cómo fue el descubrimiento de América o de cómo vive la gente en India o de cómo fue la cultura romana, entre más me pueda yo imaginar lo que me está diciendo la maestra, menos se me va a olvidar. Claro, lo haces tuyo. Sí, entonces esa capacidad de imaginar, de fantasía, está ligada, por supuesto, a la creatividad de la que hablábamos hace rato, ¿no? A ese pensamiento flexible, pero también está ligado a mi capacidad de entender, a mi capacidad de abstracción. Entonces, por eso esta fantasía, esta imaginación es tan importante en la pedagogía. Y los cuentos ayudan a nutrirla, ¿no? Ayudan a nutrir todo ese mundo que sucede en mi cabeza, ¿no? El poderme mantener concentrado en algo. Y por ejemplo, los cuentos se les cuentan a los niños, sobre todo en jardín de niños, muchas veces, a veces un mes, el mismo cuento todos los días. No. Y decimos, es que el niño ya está hasta el gorro. No, a lo mejor la maestra sí se cansa del mismo cuento, pero los niños no, a los niños les fascina la repetición. Por un lado, porque les da seguridad el saber que sigue en el cuento, pero por otro lado, porque con cada repetición están imaginando más cosas del cuento, están dándose cuenta de más detalles que están alcanzando a visualizar y estamos trabajando esa capacidad de imaginar, ¿no? Oye, entonces, platícanos esta parte que no cuentan los cuentos con final feliz. A mí fue de las cosas, es de las cosas que más la verdad que más me traumó de Waldorf. Fue como, ¿cómo? O sea, no estamos un poquito de lo que estamos hablando es, no sé, Disney, ¿no? O sea, todos los cuentos, ¿no? Normalmente los hermanos Grimm y todos estos cuentos originales, Disney los transformó, les puso un final feliz y la princesa y el príncipe y todos son felices. Y de verdad, tú los lees de adulta y dices, están súper tétricos, acaban duros. Y eso se los cuentan en Waldorf a los niños así crudos, ¿no? O sea, se cuentan cuentos de hadas, ¿no? Ajá. Que justamente los cuentos de hadas son cuentos que pues tienen todo un trabajo arquetípico, mucho más profundo que nada más un cuento bonito, ¿no? Y justo por eso no son cuentos tan lindos, no todos, ¿no? Pero hay algunos que tienen partes muy fuertes, ¿no? Pues, por ejemplo, pensemos en La princesa y el sapo, ¿no? Uh-huh. Es un cuento que pues sí, fue muy transformado, que pues le damos un beso al príncipe y el príncipe, bueno, le damos un beso al sapo y el sapo se convierte en príncipe, ¿no? En el cuento original, pues la princesa agarra el sapo y lo estrella contra la pared y a través de esa estrellarse con la pared se convierte en príncipe, ¿no? Uh-huh. Si lo vemos literal, pues ni hace sentido, ni está bonito, ¿no? Pero en el fondo, en un cuento de hadas, todos los personajes del cuento forman parte de nosotros. Entonces, ese sapo que se va a convertir en príncipe, pues tiene que ver con nosotros, con esa parte de nosotros que necesita transformarse. Y la transformación, lo que va a hacer esa transformación no es algo sutil y bonito, sino normalmente es algo que nos mueve del lugar, que nos confronta, que nos cuesta trabajo y que nos da la fuerza para ese paso, ¿no? No sé, las madrastras, que normalmente son las malas o las brujas, pues acaban siendo esa parte de nosotros que no, o sea, de nuestro egoísmo, nuestra flojera, ¿no? De esa parte que tenemos que sobrellevar. Los reyes son esa parte sabia, esa parte que sabe hacia dónde vemos, que ve el futuro, ¿no? Entonces, tienen mucho más trasfondo y son cuentos de hadas que vienen de esa sabiduría ancestral, ¿no? Que se han transmitido de generación en generación
y que trabajan a un nivel mucho más profundo del niño, ¿no? Porque se trabaja mucho esta visión de que los cuentos son sanadores, están sanando algo en nosotros. Entonces, desde la elección del cuento, ¿qué es lo que quiero trabajar con estos niños? Claro. Oye, típico, seguramente los papás están pensando, pero a ver, ¿cómo? No se trauma, porque digo, de verdad, si leen los libros originales, o sea, la sirenita se convierte en espuma y se muere, y, o sea, no es tan, no es como, como los conocemos tradicionalmente. Esta parte de los niños no se asustan, no se quedan con una mala imagen de la agresión que sucede en las historias Sí. originales. Depende mucho de dos cosas. Uno es de cómo se los contamos, ¿no? Que también la forma en la que se narran los cuentos en Waldorf es muy diferente a esa forma de contar en donde ponemos mucha emoción, ¿no? Si tú escuchas un cuento Waldorf, normalmente se cuenta con un tono de voz muy plano, en donde las emociones las ponen los niños. Entonces, eh, había una vez una princesa que ¿no? Entonces, o sea, todo con un tono de voz muy neutro para que el niño sea el que le pone, o sea, no es que llegó la bruja, no, y llegó la bruja y entonces le dijo, y entonces eso hace que el niño se conecte o no con la emoción, no se le está poniendo el adulto, ¿no? Y por otro lado, ¿con qué imágenes previas tiene el niño? ¿No? O sea, sí, por ejemplo, a las hermanas de la Cenicienta, los cuervos les arrancan los ojos. Okay. Si el niño ha visto una imagen de alguien a quien le arranquen los ojos, seguro se va a espantar. Si no ha visto, no se lo va a imaginar como nada sangriento, ¿no? Así como al lobo le abrieron la panza y salieron las cabritas vivas. O sea, no se imagina nada en ese contexto adulto. Pero por eso es tan importante qué imágenes tiene el niño, ¿no? O sea, si ya vio caricaturas, si ya vio películas que tengan cosas violentas, entonces seguro sí se va a tener una imagen mucho más agresiva. Los niños de forma natural, bueno, nada más los niños, todos, nos imaginamos cosas de acuerdo a nuestro mundo interno. Claro. Entonces, si yo en mi mundo interno me estoy imaginando un dinosaurio muerto de hambre, me voy a imaginar un dinosaurio súper tierno que está buscando comida sin más. Pero si ya tengo una visión de un dinosaurio real, carnívoro, persiguiendo a otros, pues entonces es una imagen completamente diferente, ¿no? Sí. Entonces, esa inocencia del mundo interno del niño es parte de por lo que no fomentamos que vean tecnología, para que puedan todavía imaginarse de acuerdo a su mundo. Y un niño no va a imaginar algo que lo asuste si no tiene esas imágenes de fuera. No, suena completamente lógico. Y obvio, los cuentos son narrados, no son con imágenes. O no son con imágenes, todo es narrado. Lo que llega a hacerse son títeres de mesa, que son figuras hechas por las maestras de lana o con personajes así con piñas o con piedras, en donde se da la idea de lo que está pasando y el niño se imagina el resto. No, me fascina, se me hace... Ya, yo ya lo tengo un poco asimilado. Chance las personas que nos están escuchando es que, o sea, los cuervos, los ojos, ¿cómo? Pero sí, o sea, sí suena muy lógico. Sí, sí. Y la verdad es que también hay una parte importante, hay muchos cuentos. La maestra justo el cuento lo narra, ¿no? No lo lee, entonces ya se lo aprendió, ya hizo todo un trabajo de interiorizarlo. Y si hay un cuento que a mí como adulto me hace mucho ruido, No pues lo eso no lo voy cuentas. a contar, ¿no? Contaré otro que me resulte más fácil, porque si esa emoción que yo estoy sintiendo se la estoy transmitiendo a los niños, ¿no? Claro, Entonces, claro, ¿no? Y tu gesto y tu lenguaje no verbal, los niños lo cachan en un segundo. un segundo. Entonces, bueno, a lo mejor la Cenicienta no va a ser el cuento que voy a contar yo, ¿no? Contaré otro. Pero justo el poder, y hay todo un estudio de los cuentos de hadas para ver, pues más allá de lo que dicen las palabras, qué es lo que este cuento le está transmitiendo a los niños, ¿no? Que cuando le alcanzamos a ver esa parte más profunda, es que deja de ser relevante si el cuento, si le dio un beso o lo aventó contra la pared. Está cañón, está cañón. Oye, Diana, ¿qué beneficios le ves a esta pedagogía frente a las demás? Obvio, esto no es crítica hacia ninguna, pero no, tú que estás muy metida en este tema, ¿qué beneficios tú ves? Pues mira, una de las cosas que se trabaja muy fuertemente es que el niño se conozca a sí mismo, que conozca todos esos aspectos de sí mismo de forma muy objetiva y que pueda desarrollarlos, ¿no?
justo tiene una frase muy famosa, Rudolf Steiner, que dice, nuestro más elevado propósito ha de ser formar seres humanos libres, capaces de por sí mismo dar sentido y dirección a su vida. Yo creo que eso es lo que todos los adultos queremos, ¿no? Que nuestros niños, ya sean nuestros alumnos o nuestros hijos, cuando crezcan encuentren qué es eso que los llena, qué es eso que les da sentido a su vida, y que tengan las herramientas para lograrlo. Pero saber que te va a llenar en la vida es de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Y entonces el poderlos acompañar a que se conozcan, a que pongan atención, a que le den importancia a cómo me estoy sintiendo, que le den importancia a cómo me resuena este conocimiento o este otro, hace una diferencia enorme a la larga. Y por supuesto este gusto por aprender, ¿no? Estas ganas de saber, de relacionarte con el conocimiento, que no se quede como algo externo, ¿no? La visión más común para los niños del conocimiento es algo que sirve para pasar el examen. Uh-huh. Y fuera del examen, no importa. Entonces, de hecho, muchas veces ya saqué 6, ya la libré, ya ni para qué estudiarlo, porque pues, el único objetivo era el examen. Era pasar. ¿No? Y pues es un valor muy triste para el conocimiento, ¿no? Entonces poder ver que el conocimiento realmente me es útil, me sirve para la vida, me sirve para relacionarme con los demás, cambia completamente cómo nos relacionamos con las cosas que aprendemos. Está padrísimo. Oye, quiero ahorita hacerte como preguntas específicamente de diferencia entre Waldorf y otras pedagogías, ¿no? ¿Cuál es la diferencia como principal, porque digo, obviamente hay muchísimas, entre Waldorf y una escuela como muy tradicional? Pues sí, como dices, hay muchísimas. Creo que con todas las pedagogías, una de las diferencias más de fondo tiene que ver con esta visión del ser humano, ¿no? Con qué es lo que necesitan y con esas etapas de desarrollo que plantea Rudolf Steiner. Esa es una parte fundamental. Esta parte espiritual que decíamos en un inicio, y específicamente con la parte tradicional, creo que esta relación con el conocimiento, este valor en mi experiencia y no en el conocimiento en sí mismo. O sea, lo importante no es que yo me haya aprendido las capitales de África, sino todo lo que viví al aprenderme las capitales de África, ¿no? Entonces, eso hace que la forma de aprendizaje cambie completamente, este valor en saber y no en demostrar que sé, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, no tenemos exámenes, sí hacen tareas, pero no se califican, normalmente nada más ves si estuvo bien o estuvo mal, porque es importante ver si ya lo sé hacer o si todavía lo tengo que trabajar, no porque saque 6 o 7. Uh-huh. Entonces, sí, pues sí, la vivencia es completamente diferente. Oye, y después a fin de año, pues, ¿qué hacen? ¿Inventan calificaciones o algo para la SEP? Porque la SEP sí te ha de pedir. Sí, y las vamos teniendo. O sea, por ejemplo, a lo mejor las tareas para el maestro sí tienen un valor y el maestro sí califica la tarea, pero al menos nosotros, que es de lo que te puedo hablar a ciencia cierta en eso, porque cada escuela lo maneja un poco diferente. Nosotros, por ejemplo, no calificamos si la tarea estuvo bien o mal, calificamos que tenga todos los elementos que se pidieron, que esté hecha por el niño, que se haya esforzado, que lo haya hecho con cuidado, no si le salieron bien o mal las multiplicaciones que le mandamos, ¿no? Entonces, o sea, sí nosotros tenemos nuestros parámetros para medirlo, pero no se los compartimos al niño, sobre todo en los grados bajos, ¿no? Ya en la secundaria, por ejemplo, sí ellos saben cuáles son los criterios con los que se va a medir su trabajo. Pero la idea es que, pues sí, a lo mejor el niño sacó 7 en el examen, pero no importa si sacó 7 o no, ¿no? Y nosotros como escuela vamos a tener para sacar la calificación, sí el examen, pero también el día que saltamos la cuerda y ver si se supo las tablas y el día que hizo las estrellas, ¿no? Para ver realmente si integró o no integró este conocimiento, más allá de si pudo o no contestar el examen, porque hay niños que se les facilitan mucho los exámenes y no han integrado el conocimiento, pero saben contestarlo. Y hay niños que al contrario, en el examen se bloquean y realmente sí lo sabe, pero no lo puede poner en el examen. Claro. Oye, ¿y las diferencias principales entre Waldorf y Montessori? Sé que los dos son, pues, no tan tradicionales. Bueno, Montessori tiende a ser un poquito más tradicional, ¿no?
O sea, lo que pasa es que, Montessori es una pedagogía alternativa igual, y tiene, tanto Montessori como Reggio Emilia, como la mayoría de las pedagogías alternativas, tienen esta base que es el respeto por el niño y por la etapa en la que está el niño, ¿no? Entonces, eso es una base común que las acerca mucho. Pero fuera de eso, la forma es muy distinta. Pues, por ejemplo, en Montessori se trabaja, ¿no? Los niños van a trabajar con materiales. Los materiales no son para jugar, los materiales son para hacer, pues tienen un propósito en específico que está ligado a un aprendizaje que queremos que tengan los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, todo el aprendizaje se da a través de la manipulación de los materiales, que son materiales increíbles, los Montessori, pero que tienen un objetivo académico, ¿no? O sea, Montessori sigue siendo una pedagogía muy intelectual. En cambio, en Waldorf se fomenta pues el juego y a través de la libre exploración es que el niño está integrando todos estos conocimientos y todos estos modelos que le van a servir en el aprendizaje. Por ejemplo, ya pensando en grados más altos, las clases en Montessori pues son muy individuales, cada niño va llevando su propio proceso. En Waldorf son clases grupales, clases frontales, en donde más que el material en sí mismo, la experiencia es lo que está enseñándoles. Claro. Oye, y ya lo comentaste, pero Waldorf y Reggio Emilia. Sí, o sea, yo creo que Waldorf y Reggio Emilia tienen en común mucho el valor de la parte artística, ¿no? De todo ese desarrollo artístico que se ve en los niños, pero igual la forma de aprenderlo, la forma de integrarlo es muy distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, en Reggio Emilia se trabaja mucho con un proyecto en el que vamos, y muchas veces es un proyecto que se busca que sea útil, ¿no? Que es algo en lo que también se parecen mucho, pero a través de ese proyecto en específico es que se está dando todo este aprendizaje. Aquí no, aquí el proyecto acaba complementando este aprendizaje que estamos haciendo, ¿no? Entonces, son formas muy distintas de visualizarlo. Y al final toda esta estructura de la que hablábamos, en la que se trabaja por épocas, en la que empezamos la clase con esta parte rítmica, en la que se dicen, que es algo de lo que no hemos hablado, se dicen muchos versos en Waldorf, ¿no? Los niños, pues, sí, dicen todo. A ver, todo. danos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a empezar el día y empezamos el día diciendo un verso, ¿no? ¿Qué es lo que hace que los niños terminen de llegar? ¿No? Son como esas herramientas estilo mindfulness, ¿no? Que no vienen de ahí porque pues vienen desde mucho antes, pero que están haciendo esa función de estoy aquí, estoy ahora, de encontrarme con el otro y poder decir al unísono una poesía a lo mejor, ¿no? Un verso que nos ayuda a estar. Entonces, no es que llegue el maestro y el maestro ya empezó a dar la clase y el niño todavía está buscando el cuaderno, no sabe ni dónde está, sino antes que nada tengo que llegar, tengo que estar aquí, estar presente, conectarme con todos los demás, decimos el verso y ahora sí podemos empezar, ¿no? Entonces, todas estas herramientas acaban dando una vivencia muy distinta. Por ejemplo, igual, siempre a la hora del lunch, antes de empezar, cantamos para agradecer, ¿no? Agradecer que tenemos esos alimentos, a toda la gente que estuvo involucrada, a la naturaleza, a Dios, y nos da una vivencia que nos pasa con niños que vienen de otras escuelas, que se integran en grados altos, que sí los primeros días dicen, bueno, ¿y eso es qué les pasa? Sí, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Pero es algo que al final, pues justo nos conecta con vamos a comer todos juntos, ¿no? Y vamos a agradecer por esto que tenemos. Entonces, acaban siendo prácticas que pues sí, hacen una vivencia muy diferente de lo que se vive en una escuela Waldorf. No, se me hace padrísimo, de verdad que, digo, es un mundo impresionante, tanto las escuelas Waldorf como la teoría y todo lo que nos estás platicando, de verdad está increíble. No, bueno, nos podemos quedar, Diana, 350 horas estoy yo aquí chismeando porque de verdad que es mucho, ¿no? Todo lo que se puede como que aprender de toda esta pedagogía, pero quiero pasar a la última parte del episodio y hacerte unas preguntas y que me contestes si es verdadero y si es falso y una pequeñísima explicación de por qué. Perfecto. Okay. Las pedagogías alternativas no funcionan. No, pues falso. Completamente. Creo que justo las pedagogías alternativas le dan a los niños una visión distinta del mundo en el que se vuelven más partícipes.
Entonces, yo creo que al contrario, ya para la vida cotidiana, las pedagogías alternativas en general le dan más herramientas a los niños. Está increíble. Oye, la pedagogía Waldorf se centra en el alumno. Eso sí, definitivamente. Está centrada en el alumno, en la etapa en la que están los alumnos de ese grado en particular y en los intereses y en las habilidades de cada uno de forma individual, ¿no? Entonces el maestro de forma muy cercana va adecuando la currícula a lo que cada uno de los niños está necesitando. Es una pedagogía muy personal. Está increíble. Oye, las escuelas Waldorf son religiosas. Sí, ese sí es un tema que está ligado a esto que decíamos de la antroposofía, de esta visión espiritual, ¿no? Y justo pues es algo a lo que solo las escuelas religiosas estamos acostumbradas a que lo tengan. Pero lo espiritual no necesariamente es religión, ¿no? No se trata de adoctrinar a nadie, no se trata de enseñarles una religión en específico, sino más bien de que alcancen a ver esa esencia que hay a su alrededor, esa luz que hay, ese mundo que va más allá de lo tangible, ¿no? Es un pensamiento que para los niños es súper reconfortante, ¿no? Saber que hay algo más que los está cuidando, le pongamos el nombre que le pongamos, ¿no? Algunos papás podrán decir que es Dios, otros podrán decir que es la madre naturaleza, otros podrán decir que es la energía de la vida, pero hay algo más, ¿no? No nada más esto que tenemos aquí. Y justo se dice mucho que Waldorf es religioso porque también hay ciertas festividades que están ligadas a momentos, ¿no? A santos, por ejemplo, que no trabajan algo per se religioso, sino que más bien Steiner tomó esos ejemplos que tenía a la mano de la religión católica y con ellos trabaja cosas mucho más profundas. Entonces, por ejemplo, está la fiesta de San Miguel, que pues es el arcángel Miguel, que pues luchó contra el demonio y lo sometió, pero que más allá de eso, si pasó o no pasó, si el arcángel o no, si creemos en el ángel o no, hay todo este trabajo de esa fuerza, o sea, esas fuerzas del bien contra el mal, ¿no? De esas fuerzas internas en nosotros, de cómo, pues si quiero que mi lado luminoso brille, tengo que trabajar contra mi lado oscuro y sí pararme de la cama y sí ir a hacer ejercicio aunque me muera de flojera y sí, ¿no? Sí. Todo ese esfuerzo que implica toda esa lucha interna en la que vivimos. Y entonces poderlo ver, poderlo reconocer, ayuda a que lo estemos trabajando de una mejor manera. Entonces, no es que sea una cosa religiosa, sino que se están tomando muchas imágenes y acaban siendo historias como muchas otras que les contamos a los niños, ¿no? Me fascina. Oye, al salir de un colegio Waldorf, ¿los niños no se podrán adaptar a un colegio convencional? No, definitivamente se pueden adaptar, definitivamente. Creo que, digo, todas las escuelas Waldorf lo han vivido. Tanto en México como fuera, ¿no? Hay muchísimos profesionistas que estudiaron en escuelas Waldorf y de todas las escuelas, tanto al final del ciclo han salido niños que se han integrado a otras escuelas como a la mitad. Lo que sí es que dependiendo cuándo se va a salir el niño de una escuela Waldorf para integrarse a otro tipo de escuela, tenemos que acompañarlo en ese proceso, ¿no? Como decíamos hace rato, pues estamos enseñándoles las cosas de forma diferente, ¿no? Uh-huh. Que por lo mismo vamos a un ritmo distinto, que al final cuando salga de la primaria, cuando salga de la secundaria, va a tener todos los conocimientos que requiere para entrar a cualquier escuela. Pero si yo me lo llevo en tercero de primaria, pues hay cosas que todavía no hemos visto, que no hemos profundizado, que le hemos enseñado a través de esta parte vivencial, pero todavía no llegamos a la parte escrita, a la parte memorística. Entonces, lo que es importante como papás es saber que si eventualmente me lo voy a llevar por la razón que sea, que tenemos todo el derecho, ¿no? A veces porque no me convenció, a veces porque me voy a otro lugar donde no existe Waldorf y tengo que entrar a fuerza a otro tipo de educación, que necesitamos saber qué es lo que necesita trabajar y acompañarlo, ¿no? Es muy injusto pensar en que un niño que no está acostumbrado a presentar exámenes, de repente va a llegar a hacer un examen de admisión y le va a ir perfecto. Pues, ¿cómo? ¿No? O sea, hay que acompañarlo, hay que ver las formas, hay que hacer ese proceso para que se pueda adaptar. Pero normalmente, si los acompañamos, es un proceso en el que se adaptan muy rápido.
No, me encanta. Oye, los niños en una escuela Waldorf tienen muchísima libertad y no hay reglas. Sí, creo que ese es un mal de todas las escuelas alternativas, ¿no? Que sentimos que por ser alternativo, pues ya pueden hacer lo que quieran. Y definitivamente no es cierto, ¿no? O sea, como te decía, los maestros tienen toda la autoridad, son los que saben qué tocan, son los que saben qué es lo que se necesita, y los niños al revés, acaban siguiendo esos ritmos del día, acaban siguiendo esas reglas de forma mucho más integrada que muchas veces cuando estamos todo el tiempo dándoles órdenes. La diferencia es que no la sienten impositiva, ¿no? O sea, toca preparar la sopa, pues porque hay que comer, ¿no? Resulta lógico con el fluir del día, todos lo estamos haciendo y los maestros invitan desde esta parte de fantasía a los niños y se sienta completamente distinto, pero no quiere decir que pude hacer lo que yo quise. Simplemente la forma de acercarnos acaba siendo una forma mucho más suave, ¿no? Pero al final, pues toca hacer lo que hay que hacer. Qué bueno, sí, qué bueno, qué bueno. Oye, los cuentos en Waldorf son contados, narrados, no tienen imágenes. Sí, eso sí, todos los cuentos son narrados, desde este caso, pues son de mesa que hacen las maestras, y sí hacen las maestras todo este esfuerzo de aprenderse los cuentos para narrarlos, ¿no? Que justo también al yo aprenderme el cuento lo estoy haciendo mío, ¿no? Entonces, todavía en jardín, que como platicábamos, se cuenta el mismo cuento muchas veces, las maestras se lo aprenden de memoria, porque además los niños si le cambian la palabra, inmediatamente brincan, ¿no? Y no era río, era riachuelo, o sea, no me lo cambies. Pero en primaria y por supuesto en secundaria, las historias van cambiando día con día. O sea, a lo mejor es un mismo cuento que se le cuenta por partes y cada día le cuento una parte, o son diferentes narraciones dependiendo del grado. Pero entonces, o sea, digo, es imposible aprendernos de memoria al pie de la letra una historia diaria. Lo que acaba pasando es que los maestros integran la historia y después se las narran y se las cuentan con sus palabras a los niños y acaba teniendo una riqueza completamente diferente esa narración. No, está padrísimo. Y por último, se involucra mucho a los niños con la naturaleza. Eso sí, siempre en cualquier escuela, te digo, independientemente de las posibilidades de naturaleza alrededor, se busca que sea lo más posible, que los niños puedan de verdad relacionarse con la naturaleza. Es parte de entender el mundo en el que viven, de entender su lugar en el mundo, cómo funcionan las cosas. Entonces, los huertos son una actividad fundamental, el cuidado de los animales, el poder estar al aire libre, el poder hacer caminatas, el poder trepar árboles, ¿no? Forma parte fundamental de la experiencia Waldorf. Oye, platícales, por favor, qué le piden de útiles escolares, y lo estoy poniendo entre comillas, al principio de año en un jardín de niños para los niños. Sí, sí, bueno, o sea, justo nuestro uniforme, ¿no? Son botas de hule, pantalón impermeable, chamarra impermeable, sombrero, ¿no? Entonces están listos para irse al bosque, ¿no? Y le sacamos muchísimo jugo. Tenemos papás que luego llegan y dicen, ay, pues, los pantalones impermeables, pues que ensucien los que tiene. No, es que de verdad los va a requerir porque ese meterte en el charco, ese poderte deslizar por el lodo sabiendo que no importa, ¿no? Claro. Hace una diferencia en la vivencia que tienen los niños. Y luego para dentro del salón necesitan pantuflas y necesitan pues toda esta otra parte cálida, suave, que también es importante para los niños. Eso me encantó. O sea, no les piden tijeras, ni Prit, ni colores, ni crayolas, ni cuadernos, les piden botas impermeables. Me encantó. Sí. No, padrísimo. Diana, de verdad, qué gracias por estar aquí. A quien le resuene y le guste este tipo de pedagogía, por favor, contacten a Lilar, contacten a Diana o contacten a cualquier escuela cerca de ustedes, para que la vayan a conocer y vayan a platicar mucho con los alumnos que están ahí, con las maestras, porque de verdad sí es toda una experiencia este tipo de educación. De verdad que padrísima. Mil gracias por estar aquí, Diana. De verdad que ha sido un honor. Estoy feliz que por fin nos pudimos conectar y pudimos grabar este episodio. Sí, mil gracias a ti. Resulta una delicia platicar contigo. Eres lo máximo. Gracias a todos y nos vemos el siguiente miércoles. Bye.